El síndrome coronario. Sí, trae la silla acá. En la situación que digo, avísenme si hay alguno para ver. Perdón que te pasé la única, lo que pasa es que estoy acá en el hospital, por eso. Dejame un segundito para hacer y hablamos. Bueno, arrancamos. ¿Ven bien, chicos, todo? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, arrancamos con síndrome coronario. Algo estuvimos viendo, ¿está bien? Con respecto a lo que es el dolor torácico, ¿sí? Y lo que nosotros podemos pensar de que el paciente tiene un síndrome coronario agudo. A ver. Bueno, esta es toda la evolución de diferentes situaciones. Antes que nada, ¿qué podemos hablar de un síndrome coronario? ¿Qué pueden decir? ¿Qué piensan a priori? En base a lo que estuvimos viendo. Ahí se ríen, Prado se ríe, se sienta. ¿Qué pasa? La aterosclerosis, angina de Brigmetal. Bien. O vasoespasmos provocados por la misma aterosclerosis y sus consecuencias en el músculo cardíaco y en el sistema transmesor. Muy bien, muy Y bien. una de las causas de dolor agudo de pecho. Bien, perfecto. Nosotros tenemos que, en sí, cuando hablamos de coronario, de pensar en una patología coronaria aguda, tenemos que pensar que el paciente va a tener un diagnóstico, digamos, una clínica muy específica también. Igual, bueno, puede que no sea típico el dolor, pero generalmente es un dolor típico, y vamos a ver las características. Vamos a tener que evaluar sobre los antecedentes de este paciente, ¿sí? Y por el otro lado, que la pantalla mía está apagada, no la veían ustedes, ¿no? Está ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que ver es ciertas características del paciente, ciertos antecedentes que bueno, nos va a hacer pensar en el sistema coronario, ¿sí? Bien, y como bien decía Návila, vamos a encontrar ciertas patologías, o sea, o que haya migrado un trombo, está bien, y que haya obstruido la arteria coronaria, o que haya hecho un vasoespasmo, esa vasoconstricción, que está bien, va a hacer que disminuya el diámetro y esto disminuya el flujo, ¿sí? Bien, seguimos. Vamos a tener la presentación del cuadro, ¿está bien? El dolor precordial anginoso, ¿está bien? Y pensamos en un síndrome coronario agudo, ¿sí? Bien. Con respecto a esto, vamos a tener un dolor coronario, donde vamos a tener sin elevación del ST o con elevación del ST. Sin elevación, una angina inestable y con un infarto de miocardio, ¿sí? ¿Qué tenemos? Una cierta presentación. ¿Y qué vamos a hacer? Para llegar al diagnóstico, es una tríada donde vamos a tener el electro, la presentación del cuadro clínico del paciente, más los marcadores que son las enzimas cardíacas, para llegar a este diagnóstico definitivo, ¿sí? Bien. Infarto agudo de miocardio, definición y características, es este desbalance entre el aporte de oxígeno y el consumo de oxígeno del miocardio, ¿sí? Todos sabemos de que, bueno, en los diferentes órganos nosotros vamos a tener una oferta de oxígeno donde va a oxigenar cada órgano, ¿está bien? Y una demanda X. Cuando esta demanda aumenta, ¿está bien? Como es el caso de que el paciente está haciendo una actividad física sobre exigida, un esfuerzo importante, lo que fuera, esta demanda aumenta, ¿está bien? Y el consumo de oxígeno sigue disminuido, esto va a traer la consecuencia de que este desbalance haga un infarto de miocardio, ¿sí? Y por el otro lado, como recién decía Anabela, la disminución esta de la demanda de oxígeno también por una obstrucción o un vasoespasmo que también en definitiva va a ser una obstrucción, ¿está bien? Bien. La perpetuación de este estado va a llevar a la necrosis de miocardio, ¿está bien? Que es donde está el cambio anatomofisiológico patológico del IAM, ¿sí? Si nosotros logramos tener un paciente con una isquemia que se revierte rápidamente, este paciente no llega a infartar todo el miocardio, ¿sí? Creo que apareció alguien, ¿no? No. Bien. Bueno, es muy importante el fenómeno de trombolíticos y la cascada de la coagulación al nivel fisiopatológico. Hoy por hoy, digamos, con todo el uso de los trombolíticos, digamos, acá habla de los fenómenos trombóticos, que va generando toda la cascada de la trombosis y que va generando el infarto, ¿sí? Hoy por hoy, gracias a los trombolíticos que rompen los trombos, bien, con las peptotinasas, que ya vamos a ver, hacen de que se diluyan estos trombos y que pueda reperfundir nuevamente las coronarias, ¿sí? Bien. En el infarto del miocardio, que tenemos como epidemiología, es más frecuente el sexo masculino, ¿sí? Generalmente. Y
digamos, hasta, como todos sabemos, hasta la menopausia, ¿está bien? Las mujeres, todo el hormonal y los estrógenos nos protege de las enfermedades cardiovasculares en principio hasta la menopausia. Y después, en la etapa postmenopausia, es como que se iguala y con respecto a los factores de riesgo de sexo masculino, ¿sí? Presentación con relación al ritmo circadiano. Esto es importante también, generalmente se da en las primeras horas de la mañana, los dolores precordiales, ¿sí? Más todos los años. Me parece que está bien. Seguimos. Los factores de riesgo. Esto es algo que le tengo que preguntar, ¿sí? Ahí bien. Bien, factores de riesgo. Vamos a tener que preguntar. Es muy importante cuando nosotros presentamos también a otro colega, el paciente, siempre recomienden decir, paciente, sexo masculino, femenino, de tantos años de edad, con antecedentes de, en este caso, tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes, dislipemia, con alguna situación de estrés, situaciones que detonen esta situación, ¿bien? Bien. Entonces, hay algunos que los vamos a poder cambiar, obviamente, que son factores de riesgo que se pueden evitar, pero hay otros que no, está bien, son inevitables. La edad, el sexo, no se pueden corregir, está bien, el tabaquismo, el hábito del tabaco, la hipertensión, hay que lograr tener una buena tensión arterial, controlar la tensión, controlar el tema de la diabetes, las dislipemias, está bien, el estrés, las situaciones de estrés, obviamente tratar de mejorar esta situación. La obesidad, recuerden que la obesidad, la que más riesgo cardiológico tenemos es coronario, es cuando tenemos la grasa abdominal, ¿tá? Cuando está aumentada la circunferencia abdominal, es donde más riesgo tenemos, ¿sí? Y el sedentarismo, como hablamos en otras charlas, bueno, el sedentarismo es algo muy frecuente, en principio, gracias a la tecnología que hemos evolucionado. Hay una señora que va y viene, por eso. Estamos esperando un médico. Estamos el sedentarismo hoy por hoy, con todo lo que es, con todo lo que implica la tecnología y digamos, todo lo que implica las mejoras, generan en los pacientes como una menor actividad física. Esto lo sumamos bueno, que los pacientes generalmente por cargas horarias muy largas, laborales muy largas, donde el paciente sale muy tarde de trabajar, posteriormente tienen que cumplir con otras obligaciones, con los hijos y demás. Bueno, genera de que haya un gran porcentaje de gente que tenga sedentarismo, ¿sí? Sí, bueno, y los antecedentes de familiares son sumamente importantes que los preguntemos, porque si sabemos de que ese familiar ha tenido un infarto joven o lo que fuera, esto nos está hablando de que tiene un factor de riesgo aumentado el paciente, ¿sí? Bien. Bueno, como la fisiopatología, ¿qué tenemos? Lo que hablábamos, una placa vulnerable, ¿está bien? O una lesión de placa, un accidente de placa. En la tercera etapa va a haber una agregación plaquetaria con liberación de mediadores y radicales libres. Y en la cuarta etapa está el desencadenamiento de la cascada de coagulación, ¿sí? La formación del trombo definitivo con obstrucción del 100% del vaso. Es decir, esto va aumentando la placa, también la lesión de placa y demás, y esto va a generar una obstrucción en la cobertura, ¿sí? Como que se va tratando la cañería, digamos, un poquito, ¿sí? Si ustedes tienen una cañería en una cocina y le largan la grasa y esto y el otro, qué sé yo, y nunca se limpia, en un momento se tapa. Bien, en el infarto agudo del miocardio vamos a ver la isquemia, ¿está bien? El grado de isquemia que tenemos. ¿Hay alguien que mandó un mensaje en el grupo? No sé. Bien, y vamos a ver el grado de obstrucción, ¿está bien? El punto de obstrucción que va a generar el área isquémica, ¿está bien? Depende del punto de obstrucción donde lo tengamos, va a generar el área isquémica, ¿está bien? Digamos, cuando el punto de obstrucción es un vasito más pequeño, está bien, la es terminal, el lugar es más pequeño, cuando es algo, un vaso más grande, más, va a dar toda una irrigación de todo un área isquémica superior, ¿sí? Síntomas que podemos llegar a encontrar en el paciente, no solo el dolor de pecho va a ser característico de... Viene porque no puede estar mucho sentada. Era la enfermera de la clínica de la flor. Dijo el doctor, yo ya lo sigue trabajando acá, y yo digo, ¿qué director? Yo trabajaba con él, y me va a contar que yo también. Mamita. Sí, porque iba a venir, él no puede sentada. ¿De quién es el? Yo voy a tener piso la pobreza, y que no quiero estar en televisión. ¿Qué es eso? No lo vi. Le pregunté, se me lo digo, pero lo salté. Bien.
No solo el dolor precordial típico va a encontrar, sino también puede ser ese dolor acompañado de ciertos otros signos y síntomas que van bueno, acoplarse a esto, ¿sí? La sudoración fría, muy típica, de la fase coronaria. Mareo, puede ser dolor en el hombro o en el brazo o en la espalda. Está bien, que no solo sea en el dolor torácico, sino que sea irradiado al hombro o al brazo, ¿sí? Puede que el paciente tenga palpitaciones cardíacas, náuseas y vómitos, cierta dificultad para dormir, ¿está bien? El cuadro de disnea, ¿está bien? Puede tener un dolor abdominal, muchas veces viene con un dolor en epigastrio si se está infartando la cara inferior del corazón y el paciente lo refiere como un dolor en epigastrio, y esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Palidez, ¿está bien? Y cansancio. Son todas las sintomatologías que puede traer un paciente y tenemos que sospechar en un infarto, ¿sí? Así que bueno, si nosotros vemos que viene un paciente con sudoración profunda, un dolor en epigastrio, palidez mucocutánea, náuseas y vómitos, también tenemos que estar pensando en un infarto, ¿sí? Bien, el examen físico que vamos a tener en primera instancia debe ser dirigido al sistema cardiovascular y luego completar el examen sistémico, ¿está? Tenemos que tomar la presión siempre de ambos brazos, está bien, para ver si no hay una diferencia en la TA, controlar los pulsos de ambos miembros inferiores y buscar edemas, está bien, siempre los pulsos que se toman en ambos miembros inferiores, que es más que nada para ver si no estamos hablando de un aneurisma, está bien, si este dolor no es característico de eso, buscar edemas, ¿para qué? Para ver si este paciente ya no sufre una insuficiencia cardíaca, ¿está? Examinar las yugulares, recuerden que las yugulares cuando están aumentadas cuando tenemos una insuficiencia yugular, estamos hablando también de un paciente con una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Bueno, ocultar todo lo que es el área cardíaca, ambas carotidias, bien y abdomen, hacer una buena ocultación pulmonar para ver si encontramos rales, si encontramos algo que nos llame la atención, ¿está bien? Bien, es decir, siempre va a estar dirigido inicialmente tanto la anamnesis como el examen físico a lo cardíaco y después posteriormente a todo lo que es todo el examen físico, ¿sí? Bien, tenemos, de acuerdo con los hallazgos del electrocardiograma, infarto del miocardio puede dividirse en infarto agudo del miocardio por elevación del ST, donde vamos a encontrar cambios electrográficos de elevación persistente del ST, ¿bien? O bloqueo de rama izquierda de nueva aparición. Y por el otro lado, sin infarto agudo del miocardio sin elevación del ST, y tenemos cambios electrográficos de presión del segmento ST, la inversión profunda de la onda T y la elevación transitoria del ST, ¿sí? En algunos escenarios puede existir un electrocardiograma normal o no diagnosticado. Puede que en un principio no haya totalmente los cambios y posteriormente, por eso generalmente los pacientes que sospechamos algún cuadro coronario agudo, se le hace un electro, un juego enzimático al inicio, se dejan observaciones unas 6 horas y se vuelve a hacer a ver si hay cambios en el electrocardiograma, ¿sí? Porque a veces capaz que es muy reciente y no logramos encontrar el cambio, ¿está? Sin elevación del ST, síndrome coronario agudo sin elevación del ST, comprende los siguientes diagnósticos. El infarto sin elevación o la angina inestable, ¿está? Cuando la severidad de esta isquemia es suficiente para causar la necrosis con liberación de marcadores séricos, se denomina infarto agudo del miocardio y si no hay liberación es una angina inestable, ¿está bien? Vamos a tener esta angina inestable, que es este dolor que bueno, aparece en diferentes situaciones, tienen ciertos cambios a la angina de pecho que cursa el paciente, y cuando nosotros le pedimos los marcadores, bueno, cuando ya hay un cambio enzimático es porque ya hay un daño muscular, un daño del miocardio, ¿sí? Hay un infarto, ¿está? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bien. Bueno, uno de los principales componentes de la enfermedad cardiovascular es la enfermedad aterosclerótica coronaria, la cual no solo es el infarto agudo, sino también la angina inestable, ¿sí? Y por otro lado tenemos patologías que deben aprender a ser identificadas, tratadas en cualquier servicio médico por un médico general o por los especialistas cardiovasculares, ¿sí? La mayor parte de la sintomatología inicial es atendida en las salas de guardia. Generalmente esto es una patología muy frecuente, que uno lo ve en la guardia, es sumamente frecuente. O la atención primaria de salud, puede ser en un domicilio, también una emergencia, una ambulancia, un servicio de ambulancias, pero es sumamente común, ¿sí? Entonces tenemos que, en principio, somos los encargados de identificar un cuadro subjetivo al síndrome coronario agudo, ¿está bien? Tenemos que pensarlo mínimamente como para poder llegar al diagnóstico porque necesita un pronto tratamiento, un pronto y adecuado tratamiento, ¿sí? Bueno, ¿cómo tenemos como diagnóstico? Recordemos, factores de riesgo, durante el paso de los años se han encontrado diversos factores de riesgo para desarrollar enfermedad coronaria. Lo que hablábamos hace un rato, los no modificables, cuáles son el género, masculino, femenino, la historia familiar de la enfermedad coronaria, los cuales dependen de factores genéticos, que obviamente tampoco pueden ser modificados, está bien, y controlados. Pueden ser solamente controlados por el cambio de estilo de vida, ¿sí? Entonces, tenemos factores de riesgo que no son modificables, todo lo que es la genética, más el género del paciente, obviamente, que también tiene que ver con la genética, esto no lo podemos modificar. Y los modificables son todo lo que
los cambios de estilo de vida, el tabaco, la hiperlipidemia, la hipertensión, la diabetes, obesidad, sedentarismo. Son todos los factores que uno puede llegar a cambiar, puede modificar, puede prevenir de que esto no lo ocasione, ¿sí? Hasta ahí va claro, ¿no? Sí. ¿Alguno quería entrar? Bien. Bien. ¿Cómo vamos a hacer con el diagnóstico? En base a la clínica del paciente, ver el dolor, la localización del dolor familiar. Ahí está el cardiólogo, la hizo en el 2020. Hizo ella en el 2020, nos abandonó. El doctor Arvide. Sí, bueno, te lo citamos mañana. Allá el otro no puedo tirar la carrera, no está el doctor. Chao, mi vida, chao, papá. Bueno, tenemos, bueno, el diagnóstico, la clínica acá, que es el dolor, que decimos, la localización abdominal superior, puede ser dolor dorsal, la puede referir solo en el cuello, en la garganta, en el miembro superior, generalmente es más en el izquierdo, bien, pero puede ser en los dos, puede presentar parestesias, disestesias, en cualquier zona mencionada, y los síntomas acoplados que podemos encontrar es esa náusea, sensación de plenitud, sensación de ahogo, mareo, ¿bien? Muchas veces el paciente por eso se confunde como una intoxicación alimentaria, un cuadro de dispepsia lo genera como ese malestar general en el estómago con náuseas, vómitos, esa palidez y ese cuadro vagal, ¿sí? Sudoración profunda y demás. La tía diagnóstica, ¿cómo la vamos a hacer? Bueno, el electrocardiograma, la curva enzimática y el dolor va a tener estas características, ¿sí? Que puede existir síntomas agregados al dolor, como mareo, la náuseas, vómitos, hiper o hipotensión, depende del cuadro que estemos hablando, ¿sí? Bien. Métodos de estudio, ¿qué tenemos? Bueno, la parte funcional vamos a tener un buen interrogatorio. ¿Te tenés que ir? No tengo problema. Bueno, hacemos cambios, chicos. Parece la doctora Clásica. Hola, ¿cómo están? Hola. El consultorio también me hablas más a las dos. No sé. Por ella, pero te pregunto a todos. Bueno, yo creo sí, por favor, ya me salgo para los juegos. Bueno, ahora por dónde estamos. Por método de estudio. ¿Eso se lo dio? Por método de estudio depende de lo que queramos estudiar, ¿sí? O estudiamos la clase funcional, que vamos a ver con el interrogatorio qué es lo que le detona el dolor, en qué momento del día, relacionado con qué actividad, o hacemos la ergometría que vemos con el esfuerzo físico, si aparece o reproduce el dolor. Cuando vamos a estudiar la función ventricular, lo fundamental para estudiar la función ventricular es el ecodoppler. Con el ecocardiograma vamos a ver fundamentalmente la fase sistólica y con el Doppler la parte valvular y diastólica. Para ver si ya tiene una isquemia, ¿dónde vamos a ver la isquemia? La vamos a ver como primer medida en electro. ¿Qué pasó? Ahí va la otra. Ahí está, sonó. Fundamentalmente en electro. La segunda instancia del electro es la ergometría. Esto cuando estamos estudiando un paciente en consultorio, porque si yo estoy estudiando un paciente en agudo, para medir la isquemia voy a tener solamente el electro y después voy a poder hacer una perfusión o voy a poder hacer directamente una sinusocardiografía, como lo vamos a ver después. Pero esto del estudio de paciente con una angina inestable con un síndrome coronario crónico, ¿sí? Nunca le vamos a hacer una ergometría, ni una perfusión de esfuerzo, ni un ecostrés a un paciente con un cuadro agudo. ¿Sí? Y si estamos estudiando si ese paciente después de la isquemia, porque alteró algún trayecto de la conducción miocárdica y le presenta una arritmia como secuela, lo vamos a estudiar con un Holter. El electrocardiograma. En el electrocardiograma acá tenemos todos los intervalos y las ondas y los segmentos de lo normal. En el electrocardiograma de un paciente con una isquemia, ¿qué voy a tener que ver yo? Importante acá. El segmento ST, la onda P y la onda Q. Esos tres parámetros son los que voy a buscar en un electro para decir si tiene o no un trastorno isquémico. Y después vamos a ver qué, si el ST está elevado o supranivel o infranivel, si la T está invertida, eso ahora después lo vamos a ver. Pero de todo el electro, para la isquemia es el ST, la T y la Q.
Las ondas T invertidas pueden indicar una angina inestable o un YAM. No sé si vieron que la diferencia de la angina inestable y el YAM es la presencia de necrosis. ¿Sí? No sé si lo habían visto. Hasta ahora es en el YAM, tiene todo igual, pero aparecen los signos de necrosis. Los cambios transitorios del ST, mayores o iguales a 0,5 milímetros durante el dolor, que se resuelven cuando el paciente está asintomático. Yo tengo el paciente con una alteración del ST y le hago un vasodilatador, una MTG endovenosa o una nitroglicerina sublingual, y ese paciente alivia el dolor y mejora la alteración del ST. Entonces ahí no habla de que hay una injuria, pero no llega a haber una necrosis, ¿sí? Si eso persiste en el tiempo, porque yo no le doy el vasodilatador, termina siendo la isquemia del infarto. En las mejores circunstancias, el electrocardiograma tiene una sensibilidad del 56% y una especificidad del 94%. Puede que no aparezca, por eso la sensibilidad baja, pero una vez que aparece, es bien significativo a qué corresponde ese trazado, ¿sí? Para todos los infartos endocardiales que se diagnostican, en este caso, mediante los marcadores. Piensa que para el infarto siempre va a ser el dolor, las enzimas, los marcadores biológicos y el electro. Esa es la triada. En el electrocardiograma, en la cardiopatía isquémica, voy a tener con la onda T un signo de isquemia. Eso me decía, pero no te había entendido. Pensé que... No, está bien. ¿Te gusta poner el médico? Sí, no. Cuando hay una lesión, en alguno de los casos, y me va dando esa angina inestable, puedo presentar el segmento ST elevado, y esto puede revertir, decíamos, vasodilatando esa arteria, ¿sí? Lo que no va a revertir nunca es la necrosis. Cuando aparece la Q profunda, miren lo que es la Q normal, que es prácticamente como la S de profunda, a esta Q bien profunda, es representativa de que ya hay necrosis. Esto es un signo tardío, por eso a veces ustedes van a escuchar la terminología que viene a la guardia del paciente con un infarto, cuando le ven la película dicen, tiene un infarto evolucionado. Evolucionado porque ya pasó la etapa de que lo podíamos corregir. Ya evolucionó y necrosó, eso no tiene vuelta atrás. A su vez, la evolución en el tiempo, a su vez, la evolución en el tiempo, este es el QRS, ST y T normal. El paciente presenta dolor y desde los 15 minutos yo puedo observar esto, el ST elevado. El punto J, que es la terminación del QRS y empieza el segmento T, que es el punto J, está elevado. A las 2 horas, si esto se consolidó bien la instrucción, ya puede empezar a aparecer la Q. Y la T invertida también es signo de isquemia y también de que evolucionó en el tiempo. Esta está invertida, que después se normaliza y solo queda la Q. Esta sería la etapa de cómo evoluciona un infarto en el tiempo. Pero a veces, miren que es a las 2 horas que aparece esto, y miren que esto es al día siguiente. El paciente puede estar con dolor todo el día anterior y venir acá. A eso lo que dicen un infarto evolucionado. Y acá el paciente lo detecta por dolor y piensa que, por ejemplo, los pacientes diabéticos que tienen la neuropatía autonómica y no presentan dolor, muchas veces llegan con otra sintomatología y uno hace el electro y se encuentra esto. Y muchas veces vienen al cardiólogo a comprar y ven que tuvo un infarto y el paciente ni se enteró, porque no fue un territorio importante, vieron que dependía, si lo ven en una de las piscinas más arriba, tanto más distante del tronco es menor el territorio que se necrosó, menor el territorio, tanto más cercano al tronco, más importante el territorio que va a abarcar ese infarto. Doctora, una pregunta. ¿Sí? Y entonces los pacientes con neuropatía autonómica, ¿cómo presentan el infarto? De cualquier manera, es asintomático. Asintomático. Sí, nosotros tenemos un pediatra que preguntó un dolor en las piernas y un traumatólogo, y ya le puso el traumatólogo que dijo, yo lo puse un electro y lo que tenía era un paciente obeso, con múltiples factores de riesgo, diabético, y yo porque le dolían las rodillas, pero no sabemos por qué, y gracias a Dios que le salió la vida, le hice un electro de traumatólogo y estaba infartado. Así que el diabético es una bomba de tiempo. Gracias. Bueno, yo puede tener una lesión subendocárdica o subepicárdica. Puede estar disminuido el infradesnivel o el supradesnivel, que ahora esto lo vamos a ver bien, ¿sí? Depende si es. En general es que nosotros decimos subepicárdico o transmural, que es el que lleva el ST, y el subendocárdico, que es el que produce infradesnivel.
Eso es bastante frecuente también de ver. Esto es más o menos lo mismo, pero hay otra que es mejor que se las voy a mostrar para que vean lo de las derivaciones en cuál de cada una, pero en la, están al revés de las otras, en la subendocárdica lo vemos como infradesnivel y la subendocárdica o transmural lo vemos como supradesnivel. Ven acá que hay un supradesnivel importante que parece fuera de la onda y es el punto J que está muy elevado del ST donde tendría que estar, acá está la onda acá arriba. Acá tenemos en la lesión, como lo ven, en la subepicárdica y en la subendocárdica. Subepicárdica o transmural, acuérdense de eso porque lo más común es verlo como transmural. Ahí vemos la isquemia con la T invertida, la lesión con el ST elevado y la onda Q. Y cuando es subendocárdica, aparece la T no está invertida, acompañada de un infradesnivel del ST. Siempre que tengan dolor o que sea diabético y vean una alteración, lo corroboro y lo complemento el diagnóstico con las enzimas. Acá, que es el mismo dibujito que de antes, pero esta me gusta esta. No sé con quién era que hablábamos ayer, creo que fue en el práctico, no, ayer yo no lo conocía, pero fue el martes, creo que fue, que me preguntaban cómo identificaban el sector que estaba alterado. En realidad, en la arritmia. En realidad, en la arritmia uno lo ve bien en todas las derivaciones y a veces lo que hace es un dedo largo como para observar en una derivación si aparecen extrasístoles o aparecen alguna taquicardia, algún pedacito con taquicardia en el medio de un dedo largo. Pero en la patología coronaria sí es importante ver determinadas derivaciones y saber, por ejemplo, que si el supradesnivel o el infradesnivel o la alteración de la T aparece en B1 o B2, yo digo que es un hinchazo septal y qué arteria está correspondida, la descendente anterior. Si el paciente tiene de 2, de 3 a 12, que es lo más común, es parte inferior y es la coronaria derecha. ¿Sí? No pretendo que se lo sepan de memoria, si lo saben, mejor. Este es el más común de los que hemos hablado, y es el paciente que viene con dolor en epigastrio, que tiene esa cosa abdominal y es un impacto de cara inferior. De 2, de 3 a 12. Hoy es su cumpleaños. Paren, todos los alumnos acá, esperen, no hay un grupo, porque vos medio bravo. No hay una testigo acá, pero no que sea bravo. Esta es una discusión. Pero, no, pero ¿quién ya conoce la metformina? ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Cómo te lo voy a tomar? ¿Cómo te vas a tomar? Ah, porque tenía anestesia. Yo voy a llamar igual. Los ojos. ¿No? Sácate los lentes. ¿La anestesia dónde tenían? En el dedo gordo. ¿En el dedo gordo? Sí, pero ¿Y hoy habías desayunado? Porque no lo siento. Había tenido un montón de factura, todo. Escúchame, si me dijo que mañana se venga a hacer una. No, se va a venir. Ay, yo te la doy, pero no digas que te la di. La agarraste, la agarraste. Bueno, no sé, yo no sé si te gusta, me entregaré la lista, pero... Perdón, no sé cómo se encuentra. Ah, porque está esto arriba. A ver, para eso no, para que lo vean. Para ver si se escucharon todo. Se ríen. Para ver se ríen. Bueno, seguimos. Bueno, salimos de... ¿Pero qué era esto? 4, 7, 8. Si salimos de la parte electrocardiográfica del diagnóstico, pasaríamos a las enzimas. Las enzimas que vamos a hacer son la CPK y la CPK-MB, la total y la MB, la troponina, la mioglobina, y LDH y TGO también, la TGO también se usa, pero antes se hacía CPK, LDH y TGO.
que ahora vamos a ver el patrón que tienen de cómo elevan cada uno y en qué momento. Siempre hacemos CPK total de MB porque el valor de la MB es en relación a la total. Y tiene que ser mayor al 5%, por ejemplo. Entre el 5 y el 10, ¿no? De la MB y la total, sí. Por ejemplo, si yo tengo una CPK total aumentada de 300 o 350, para que la MB sea patológica, debe tener mayor al 35, ¿sí? Sí, pero 5 días. Sí. Porque un paciente puede venir que hizo ejercicio, tiene una CPK total muscular aumentada y una MB de 12. Entonces no es significativa esa CPK total aumentada, porque la MB está dentro del porcentaje normal. La troponina es la prueba predictiva de la isquemia, es como la específica y la más usada y es ultra sensible. Y ha demostrado ser un marcador predictivo de la mortalidad en pacientes con infarto sin elevación del ST. La sensibilidad de la troponina es del 89%. Un resultado positivo, o sea, elevado, en un contexto clínico adecuado, define la presencia de un infarto. En un contexto clínico adecuado quiere decir en un paciente sintomatología típica. Ayuda a tomar decisiones terapéuticas como la utilización de fibrinolíticos o la conveniencia de una estrategia invasiva temprana. Por ejemplo, una coronariografía, una hemodinamia, que voy a hacer diagnóstico, voy a ver la arteria que está tapada y voy a poder colocar un stent. A eso se refiere. Y un resultado negativo, o sea, no elevada, indica menor riesgo, pero no descarta la presencia de riesgo cardiovascular ni de enfermedad coronaria. O sea, disminuye la posibilidad del infarto, pero no quiere decir que no tenga alguna arteria tapada, que lo vamos a definir con algún otro estudio más complejo. Dentro de las primeras 6 horas de inicio de los síntomas sugestivos de un síndrome coronariano debe repetirse otra muestra a las 6 y 12 horas. Nosotros le decimos que es pensar diagnóstico, repetimos electro y troponina a las 6 horas. A veces en el primero uno de los dos está normal y a las 6 horas aparece la presencia de la elevación de las enzimas o la manifestación electrocardiográfica. Bueno, ven que acá la CPK-MB empieza a aumentar fundamentalmente a las 6 horas, empieza a descender a las 24, 48 y a los 3 días ya tendría que estar normalizada. La TGO hace el pico a las 48 horas y la LDH hace el pico a las 48 horas. Por eso, hasta que hagan el pico, piensen que antes que no existía la CPK-MB, era todo un tema porque este pico teníamos CPK total solamente y el CAR que le seguía de enzimas aparecían recién a las 48 horas y todo era más complicado. Y las proteinas empiezan a aumentar hacia las 6 horas, entre 4 y 6 horas, y hacen el pico a las 24 horas. La elevación de las proteínas en otras circunstancias, todo lo que sea un paciente que haya tenido una descarga de mioglobina o una descarga, por ejemplo, una cardioversión eléctrica, el paciente que hizo un paro, que yo le doy una descarga eléctrica, ese paciente tiene descarga de la MB y no puedo decir que es porque esté infartado, sino porque tuvo una descarga cardíaca de actividad del músculo cardíaco. Ablación por radiofrecuencia, cuando tienen una arritmia que tiene que hacer ablación, pericardiopatías, insuficiencia cardíaca, que se puede explicar por la tensión parietal que tiene ese paciente en el esfuerzo que hace como un desgaste, pacientes con hipertensión arterial grave que tiene también mucho esfuerzo de ese músculo, miocarditis, insuficiencia renal que da ejercicio físico agotador, y ahí también interviene bien la MB en relación a la total. Y en esto también ejercicio físico agotador y un paciente que sufre una descarga eléctrica también tiene una contractura a nivel muscular generalizado que me va a dar una elevación de la CPK-MB. ¿Cómo es que se llama? ¿No lo pediste? No, el lunes le voy a Dale, buenísimo. Bueno, sí, hola, ¿cómo estás? Bueno, otro marcador biológico que podemos encontrar es el péptido natriurético tipo B. En insuficiencia cardíaca, ¿se acuerdan que estaba también el péptido natriurético? Frente a los aminoácidos, a diferencia del natriurético auricular atrial, que se encuentra en las aurículas, el B se encuentra en los ventrículos. Y puede ser bastante específico por una lesión isquémica a nivel del ventrículo. Y predice en forma independiente el incremento de la presión peridiastólica del ventrículo. Es un marcador hemodinámico. Quiere decir que si ese paciente tiene un péptido natriurético B elevado, me habla de que ese paciente tiene un corazón con un esfuerzo parietal en la diástole que libera, de ese músculo libera este marcador biológico. Sería como predictivo
de cómo va a evolucionar. Bueno, hay una curva que dice predice las características de la mortalidad en caso de insuficiencia cardíaca o YAM con falla cardíaca. Otro marcador biológico que podemos tener es estos últimos, el péptido y la proteína C, no son marcadores biológicos de diagnóstico de infarto, sino de predictivo de cómo van a evolucionar. La proteína C reactiva es un tratante de fase aguda, mide inflamación, es inespecífico, ya que se implementa en varias situaciones clínicas donde existe un proceso infeccioso o inflamatorio. Este proceso inflamatorio en la angina inestable se refiere al estrés o inflamación que produce la placa aterosclerótica. En la angina inestable existe, de acuerdo a algunos estudios, una correlación directa entre los niveles de proteína C reactiva y un mal pronóstico del infarto o de la angina inestable. ¿Se entiende la diferencia de estos dos últimos que no son diagnósticos, no? Espérenme un minuto. Hola. Bien, terminando la clase. Terminando la clase. No, probar un par de 2:30, así que voy a ir a la casa ahora. Ya ahora le mando un mensaje. 2:30 voy a ir a buscar el club, así que no hay problema que... Está en el departamento. Ah, bueno, dale. Listo. Dale, listo. Chao. Bueno, salimos de diagnóstico de electro, diagnóstico de laboratorio, diagnóstico por imágenes. En el diagnóstico imaginológico tenemos fundamentalmente el ecocardiograma. El ecocardiograma puede ser normal en pacientes con un infarto agudo de miocardio no transmural o pequeño, no transmural, pero el que dijimos antes que era el subendocárdico. O uno que tiene un segmento muy pequeño infartado. Es muy útil para diagnosticar complicaciones relacionadas con los síndromes coronarios y evaluar causas no isquémicas de dolor torácico como una pericarditis, una miocarditis, enfermedades valvulares, estenosis aórtica, embolismo pulmonar, saturación de la aorta y disección de la aorta. Fundamentalmente, en un paciente infartado, lo que el ecocardiograma me va a decir es que tiene una zona hipokinética es que se mueve muy poco, hipokinesia, kinesia de movimiento, o akinésica. Entonces dice, con una zona hipokinética en el ventrículo izquierdo o en la zona cervical o en el ventrículo derecho, y nos tiene que coincidir con las derivaciones del electro en las que aparecieron las manifestaciones electrocardiográficas. ¿Sí? Entonces sumamos datos para pensar que lo que tiene tapado es la coronaria derecha, que hablamos de inferior. Siguiendo, siempre vamos de lo menos complejo a lo más complejo, empezamos con un electro, con un laboratorio, con un ecocardio. Si tengo la posibilidad de derivar al paciente porque tiene brazo solo, porque en otro hospital que tenga la complejidad que lo aceptan, lo derivo para la hemodinamia. Que la hemodinamia, el nombre específico de la hemodinamia, se llama cine coronariografía. Lo que hacen, entran con un catéter por la región inguinal o por la región subclavia, que en general entra por la femoral, y viajan después llegado al lado coronario, le dan una sustancia de contraste y ven donde hay el stop y no se sigue viendo del otro lado. En esos momentos que hacen la cine coronaria, como les decía antes, hay muchas veces que tienen un banco de listón determinado y se puede poner en el mismo procedimiento. Y en otras veces que no tengan el banco de listón que requiere, porque cada paciente va a requerir un tamaño determinado, con unas características propias, hacen en un segundo tiempo la segunda hemodinamia para hacer la colocación del stent. En este paciente que lo van a destapar, a veces revierte la isquemia y desaparece, y si no, como cuando damos medicina interna, a veces hacemos fibrinolíticos, también desaparece la imagen ecocardiográfica, la imagen electrocardiográfica del infarto con la repercusión, ¿sí?, de la coronaria que estaba tapada. Otro estudio que se hace de imágenes es la cámara gamma. Se hace con radioisótopos, con magnesio, y hay una zona que no aparece teñida, que es la zona donde está la isquemia. Bueno, entonces, para que quede claro, la clínica fundamentalmente, el electrocardiograma, que tienen que observar 3 sectores, y si se acuerdan las caras y a qué responde cada cara, mejor. Pero si no, porque vean la lesión paramerística, la elevación, o el supranivel o el infranivel de ST, la inversión de la onda P y la presencia de onda Q es lo que hay que observar para hablar de síndrome coronario. Después, de imágenes el electrocardiograma, fundamentalmente. Y antes de las imágenes el laboratorio, perdón. Bueno, troponina, CTK,
total IMB, LDH, y después las tablas de predicción para el péptido natriurético y la proteína C reactiva. Y de imágenes se ve contar la hemodinámica, la cinecoronariografía y la cámara gamma. Ahí llegamos al diagnóstico. Y eventualmente la cinecoronariografía se puede hacer tratamiento. ¿Cómo se complica un infarto? Tiene dos tipos de complicaciones. Complicaciones eléctricas. Puede tener abierto. ¿No? Tenemos complicaciones eléctricas, porque se necrosa un sector y deja de conducir. Y puede aparecer focos ectópicos, ¿sí? Entonces, la taquiarritmia es la complicación más grave, que sería la fibrilación ventricular, que es en general la que la lleva a la muerte. Hola. Bueno. La bradiarritmia me puede dar un bloqueo de una bradicardia sinusal o una asistolia. La más frecuente es trasístoles ventriculares y fibrilación ventricular, que son los pacientes típicos pacientes que están cursando el infarto, que hacen una taquiarritmia y hacen un paro. Complicaciones mecánicas es la insuficiencia cardíaca, porque el paciente tiene un gran territorio infartado y no llega a cumplir la función de bomba del corazón y hace una insuficiencia cardíaca congestiva porque no puede pasear ese corazón y se acumula esa sangre en el ventrículo. Y me produce un shock cardiogénico. Otra de las causas de muerte, el infarto. Se puede romper en un infarto una pared libre del ventrículo con un taponamiento cardíaco que pasa sangre del ventrículo al pericardio. Se puede romper un tabique interventricular. Se puede romper un músculo capilar y aparecer un soplo, porque una de las valvas se cae y producir una insuficiencia cardíaca con un agudo del pulmón. Se puede producir un aneurisma, esa zona hipoquinética se afina y se ablanda por ahí y hace como un aneurisma en la pared de la zona necrosada. Y raramente pueden existir tromboembolismo pulmonar o embolias sistémicas. Fundamentalmente, extracístoles ventriculares y fibrilación y shock cardiogénico, las dos principales. De las complicaciones eléctricas, esto es irregular, que no tiene respeto de nada. Esto es la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Una descoordinación total que solo late el ventrículo por su lado, y esto hay que cardiovertirlo, hay que chocarlo y cardiovertirlo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién es? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién era? Ah. Bueno, este paciente también va a tener un pronóstico si era un paciente que tenía factores de riesgo o si ya venía haciendo ANGOR o si debutó directamente con el infarto. Cuando tienen bajo riesgo de mortalidad, es el paciente que no tenía antecedentes de ANGOR o era clase funcional 0 o 1, que la prueba funcional es de bajo riesgo, que tiene una fracción de eyección, eso no lo dije, vuelvo para atrás. En ecocardiograma lo que tenemos que medir es la movilidad de la pared y la fracción de eyección. La fracción de eyección normal es mayor al 50%. Vale, eso. Vamos, besito. Y este paciente le hicieron la cinecoronariografía y no tenía estenosis, no había obstrucción significativa. Significativa es cuando tiene una obstrucción mayor al 50%. Si la obstrucción es menor, lo pueden tratar con medicamentos, con vasodilatadores, y eso tiene un bajo riesgo. Y a veces, en las anginas inestables no siempre son por obstrucción, también está la de Prismetal, que está bajo constricción, y la angina me puede dar por eso. Un riesgo intermedio, y una mortalidad entre el 1 y el 3%, va avanzando, que hace funcional 1-2, prueba funcional tiene riesgo intermedio, y la fracción de eyección ya es entre el 40 y el 50. Y en los pacientes con alto riesgo de mortalidad, o sea, mayor al 3% anual, el ANGOR tenía por antecedentes de ANGOR 2 o 3 de clase funcional, la fracción de eyección es menor al 40 y son pacientes diabéticos. Y acá en estas es como una esquemita de el dolor torácico. En el dolor torácico vamos a tener en cuenta la clínica, los factores de riesgo y el examen físico. Si el dolor es agudo, vamos a ver fundamentalmente si nos impresiona que es grave. ¿Cuándo nos va a impresionar que es grave? Cuando tiene disnea, sudoración, pálido, inestable hemodinámicamente, quiere decir que la presión está muy baja o muy alta, alteración de la conciencia. Acá van a tener que interactuar ustedes para decir si es cardíaco o no es cardíaco.
Si el dolor agudo, pero no nos impresiona que es grave, tendremos que buscar la causa, pedir más estudios o hacer tratamiento, lo mismo que en un dolor crónico. Esto es lo que yo quiero que sepan detectar cuando un paciente con dolor agudo le aparece algo de esto como para que podamos determinar si es grave o no. ¿Y qué hago con el paciente que yo creo que es algo grave? Tiene la clínica, los factores de riesgo, le hago el electrocardiograma. Con el electrocardiograma va a ser para electro de isquemia o electro de no isquemia. El de isquemia va a ser o IAM, o inestable o estable, ¿sí? Porque el dolor está en las tres presentes. En el no isquémico voy a tener que descartar una disección de aorta o una pericarditis. Y cuando el electro me da totalmente normal, que pienso que no es cardíaco, voy a tener que determinar si es pulmonar o no pulmonar. Si es pulmonar, voy a tener que descartar neumotórax, tromboembolismo pulmonar o neumonía. Y si no es pulmonar, voy a tener que descartar músculo esquelético, si tiene TIEPSE positivo para una condritis, de una causa citógena o una causa gastroesofágica, por ejemplo, un reflujo o un espasmo esofágico. ¿Sí? Es como para hacer un resumen de las causas del dolor. Bueno, ¿todo bien? Sí, muchas gracias. Gracias. Vale, hoy a la tarde le subimos esto y lo de ayer, lo de 5 ¿eh? Sí, gracias, doctor. Gracias a todos. Bueno, muchas Chao. gracias. Gracias. Buen día.